Hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a hacer lo que es chancho a la caja china. Acá tenemos un puerquito más o menos de 4 kilos, 4 kilos y medio, que ya lo hemos dejado desde el día de ayer con agua y sal. Ese es para que las fibras musculares se hinchen y al momento de cocinarlo capte todos los líquidos, todos los jugos. Acá ya le hemos echado, lo hemos aderezado con sal, naranja, ginomoto, un poquito de Coca-Cola y cerveza. Ya vamos a calentar la caja china más o menos por media hora. Como ven acá, esa caja china más o menos de 100 libras. Estamos precalentándola, por lo menos tiene que precalentar de 20 a media hora para poder meter nuestros lechoncitos. Esa caja china, bueno, la hemos comprado por aplicación, no la hemos comprado acá, no venden en Estados Unidos. Pero la historia de esa caja china viene desde Cuba, de los años más o menos 50, de migración china. Cuando llegan los chinos a Cuba, comienzan a hacer sus carnes, hacen hoyos en la tierra y le ponen como especie de metales, hacen como una especie de caja, comienzan a meter sus carnes ahí. Y en 2, 3, 4 horas lo tapaban también con una tapa de metal y en 4 horas ya estaban sus carnes, salían muy deliciosas. Y los cubanos, por ende, vieron que salían muy ricas las carnes, todo, y se las ingeniaron en hacer una caja de madera y cubrirla con metal, ¿no? Y todo poner y encima poner todo lo que es el carbón o la leña para así cocinar las carnes. Y ellos lo inauguraron como caja china, así nace la caja china. En Perú recién tienen poco tiempo en la caja china, pero en Perú en lo que es feria gastronómica ya lo están utilizando, y ahorita el plato más famoso en Perú es chancho al cilindro, chancho a la caja china, perdón. Entonces acá vamos a hacer ahorita, vamos a irle mostrando poco a poco que precaliente, y vamos a meter el lechón y también vamos a meter un pollito, pero el pollito va a estar sazonado diferente, y ya les vamos a enseñar cómo va a ir, cómo se tiene que poner el lechón, y en qué, cada cuánto tiempo se tiene que revisar y en cuántas horas más o menos estar. Supuestamente el promedio de que esté tiene que ser 2 horas. Tiene que ir primero por el lado del pellejo. Este lado tiene que ir así, por lo menos 1 hora o 45 minutos. Y luego voltear. Cuando se voltea se le hacen las zanjas a cuadrito aquí en la piel. Se le echa un poco de cerveza y lo dejamos por 45 o 1 hora más. Y ya debería estar listo. A ver, vamos a ver ahora cómo nos sale. Ya que estamos en contra, también que está haciendo frío, en contra del frío. Vamos a ver si tapamos la caja china para que no malogre la cocción, pues, ¿no? Y esté prácticamente en las 2 horas. Ahí vamos a seguir con el video. A ver, ahí un libro que tenga, un discurso ahí. Suéltala. Cabrón que